Bien, vamos a abrir nuestro bloque de invitados, pero antes tenemos una encuesta en Twitter y además, como estamos en vivo, como hacemos cada lunes, les vamos a recordar a ustedes a través de la palabra de nuestro colega Gastón Rossetti cuáles son las vías de contacto para que nos dejen su opinión, para que nos expresen su pensamiento. ¿Cómo están? Muy buenas noches, como siempre, gusto de saludarlo. Estamos en vivo, 3541-332452. Ustedes ya lo saben, es la línea para enviarnos un mensaje de texto. 3541-588-723 para WhatsApp. También tienen la opción de las redes sociales, @Forum Carlos Paz para Twitter, Forum Carlos Paz para comunicarse con nosotros a través de Facebook. Y esta semana también tenemos una encuesta abierta, recién la abrimos. ¿Cree que Macri va a lograr un cambio profundo en los próximos 4 años? ¿Sí o no? Son las opciones que les ofrecemos. Ya hay algunos votos, en un ratito les decimos cómo va esta encuesta. Bueno, se nos vamos mostrando ya. 67% ha votado que sí, un 33% ha votado que no. Hace apenas algunos segundos que hemos abierto la encuesta, así que en un ratito ya vamos a estar actualizando los datos. Bien, allí tenían ustedes las vías de contacto. Es un día muy especial para que se expresen, para que nos digan cuáles son sus primeras impresiones con respecto al balotaje histórico que vimos ayer y también si quieren participar a través de la encuesta que compartimos con ustedes a través de Twitter. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Muy bien. Bueno, Juan, estuviste en Buenos Aires cubriendo las elecciones, un poco viviendo lo que fue el clima directo de lo que fue este balotaje y de este triunfo de Cambiemos, de Macri. ¿Cuáles fueron los análisis que se hicieron desde ese punto neurálgico del país de donde se toman todas las decisiones, digamos? Bueno, la verdad que es impactante estar como periodista, estar en un balotaje con tan cerrado como fue finalmente, casi 3-4 puntos ahí de diferencia. Y bueno, la verdad que se vio en Buenos Aires. Si bien los votos fueron masivos para Macri, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y muy importantes también en el interior de la provincia de Buenos Aires, no se vio una euforia en las calles. Más allá, digamos, de lo que era el búnker, la transmisión, la puesta en escena de lo que hizo el PRO, Cambiemos, en las calles, la verdad que en lo que fue la zona del Obelisco, la gente tocaba bocinas, se alegraba, expresaba, pero no era una concentración masiva o de una euforia desmedida. Me parece que tiene que ver con eso, Santiago, con que no hubo una euforia desmedida de la gente que me parece que sabe concretamente cuáles son los problemas que va a enfrentar Macri en 15 días, lo complejo que es el escenario en el cual va a asumir Macri. Bueno, vas a tener aquí en un ratito a uno de los hombres del PRO de Córdoba, pero básicamente un congreso muy complejo, realmente muy complejo, donde el peronismo está en un proceso interno feroz, ya lanzado feroz. Hoy Aníbal Fernández dijo en Buenos Aires, fue un empate. Gioja le respondió inmediatamente, el peronismo es muy respetuoso de la voluntad popular. Entonces se abre un panorama realmente complejo porque, por un lado, está el peronismo en estado de ebullición, de una interna que va a ser dura, va a ser una interna típicamente peronista, donde habrá que ver qué hace Cristina, cómo mueve las piezas Cristina de la Cámpora y su sector, pero donde los gobernadores, donde Sergio Massa, donde José Manuel de la Sota van a jugar también su partido. Sí, sin duda, sobre todo por esa representación legislativa que tienen. Tienen 117 legisladores, diputados nacionales, tienen una mayoría absoluta, están a muy poquitos votos del quórum propio en el Senado, y Cambiemos realmente que llega al Congreso de la Nación a diputados con un bloque, con un interbloque, mejor dicho, de 91 diputados nacionales, que realmente divididos entre radicales, PRO y coalición cívica. Y hoy ya el radicalismo, el primer día, pasadas las horas, tuvo 2 gestos. Primero, muy temprano, Ernesto Sanz, la renuncia de Ernesto Sanz, uno de los artífices, digamos, de lo que fue Cambiemos, renunció, rompe el récord de renuncias del radicalismo. Sin ni siquiera haber asumido, ya renunció a la posibilidad. Está para el Sanz, pero bueno, aparentemente ahí hubo un enojo porque no le ofrecieron la jefatura de gabinete o el Ministerio del Interior y le ofrecieron un ministerio considerado menor como el Ministerio de Justicia. Y los diputados radicales hoy pidiendo ya nada más ni nada menos que la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, que es un lugar donde Macri quiere a uno de sus operadores, que se llama Monzó, que fue un ministro de Scioli en la época de la 125, ¿recuerdan el conflicto con el campo? Y fue echado del gobierno de Scioli por pedido de Kirchner,
porque Emilio Monzó se juntó con los ruralistas en medio de esta tensión por los 125 y ahí pasó el ALPRO. Pero digamos, ese primer escenario donde hay que garantizar la gobernabilidad de un país es lo que tiene que empezar a definir Macri en nada, porque recordemos, el Congreso tiene que estar listo el 3 de diciembre, porque el 4 de diciembre es la sesión preparatoria, si bien formalmente se asume el 10, digamos, empieza el 4 de diciembre, o sea que el 3 de diciembre tiene que estar liquidado el paquete del Congreso de la Nación de negociaciones, y nada, quedan 3 feriados, 2 fines de semana, quedan muy pocos días para una transición muy corta en un escenario muy complicado. Sí, y el kirchnerismo huyendo de la Casa Rosada, cometiendo una serie de torpezas éticas y políticas, digamos que la lista es realmente inacabable. Empezando por Cristina ayer rompiendo la veda, digamos, un montón de cosas que comenzaron ya en la propia elección, digamos, ¿no? Cristina rompiendo la veda, Cristina sembrando de empleados públicos los organismos de gobierno, las empresas de gobierno, Cristina poniendo como candidato a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires y perdiendo, sabiendo que era un piantavotos, haciendo perder la elección en primera vuelta. Y en lo económico y en lo político, sin duda hay otro escenario. Es un análisis aparte, ¿no? Juan Manuel, ¿por qué crees, o cuáles crees que fueron los factores por los que la gente dijo, bueno, sí, cambiemos? Creo que hay muchos, creo que el balance del kirchnerismo va a ser también un balance complejo de estos 12 años, porque en mi opinión, este año se han ganado muchísimos derechos civiles, hubo un montón de logros civiles, logros económicos, y también hubo un importante retroceso en lo que hace a la República. Un avance sobre la justicia, un avance sobre la prensa, un avance sobre la opinión libre de las personas, y creo que finalmente esa necesidad de cambiar se expresó de esta forma. Tengo la sensación de que no todos votaron convencidos de que Macri era el hombre que más capaz, más preparado, pero que en esta encrucijada fue la opción. Me parece que ese es a nivel nacional el gran componente que tiene, y por eso, un poco volviendo a los festejos de anoche en el Obelisco, eran festejos moderados. En el caso de Córdoba me parece que hay otras razones mucho más profundas. Por un lado, creo que José Manuel de la Sota ganó claramente, y Juan Schiaretti también, ganaron claramente la batalla cultural e instalaron y pudieron instalar con vehemencia de que Córdoba es una provincia discriminada. Objetivamente lo es. La Auditoría General de la Nación demostró que los recursos para Córdoba siempre fueron menores. Y creo que hubo 2 hechos muy concretos, lo escribí en el diario ayer, 2 hechos muy concretos que de alguna forma marcan la diferencia o marcan el hito de este 70 y pico % que logra Macri en la provincia de Córdoba. Yo lo sinteticé en 2 hechos concretos. El primero, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la noche de los saqueos, cuando estando Gendarmería a 45 minutos del centro de Córdoba, ningún funcionario del gobierno nacional levantó un teléfono o atendió un teléfono para que los gendarmes coparan Córdoba, coparan Nueva Córdoba, coparan el centro de Córdoba. Evitaran lo que fue. Evitaran lo que pasó. Y luego, y creo que lo otro pasó hace muy poquito en febrero, con las inundaciones en Sierras Chicas, donde el gobierno nacional mandó a muchos pibes de la cámpora con pecheras y palas, pero no mandó un peso. Y creo que finalmente eso todo este destrato en estos 2 hitos, en estos 2 hechos, sintetizan una relación en donde Cristina optó por tomar a los cordobeses como rehenes y no supo diferenciar la pelea política o el debate político que tenía con José Manuel de la Sota y tomó a todos los cordobeses como rehenes, como un botín de guerra. Focalizándonos en Córdoba, como hablábamos recién, te voy a proponer 2 ideas a futuro. Una es, ¿cuál va a ser el papel de José Manuel de la Sota dentro de esta coyuntura política y dentro de... creo que hay una aspiración importante de José Manuel de la Sota, y hoy ya manifestó de que el kirchnerismo se había apropiado del partido, que eran usurpadores del justicialismo, y detrás de eso hay una intención de él de ser presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, me parece. ¿Cuál crees que va a ser ese papel de José Manuel de la Sota? ¿Y cuál va a ser también la relación con Mestre, teniendo en cuenta que también en la ciudad de Córdoba fue muy importante el triunfo de Cambio? Bueno, con respecto de la Sota, digamos todo lo que es el de la sotismo duro, el de la sotismo puro, anticipa o presiona para que de la Sota encabece la boleta
de diputados nacionales de las próximas elecciones dentro de 2 Sí, ya años. están trabajando para el 2019. Están trabajando para eso. 2017, Ellos sí. salieron muy fortalecidos de las PASO, de la interna, porque consideran que lograron una cantidad de votos aceptable y que de última, gracias a esos votos, Massa estuvo hasta el final y pudo negociar de alguna manera. Sí. Hay que ver cómo empieza a negociar concretamente con Mauricio Macri. Mauricio Macri va a necesitar una cantidad que por ahora no tiene de funcionarios. Tiene que haber 3 gabinetes. De técnicos. El de la ciudad, el de la provincia y el de la nación. Exactamente, con delegaciones. En el caso de Córdoba, La Voz del Interior publicó el sábado que son 400 cargos del gobierno nacional en Córdoba. Claro. Es posible que allí el del azotismo, a través de técnicos, no políticos, no funcionarios, no dirigentes, pero sí técnicos formados en el gobierno provincial y que ahora por el cambio de gestión tengan que dar un paso al costado, recalen en algunos de estos organismos. Hay organismos realmente, volvemos a la complejidad. FADE es uno, aquí en Córdoba, que ha sido llenado de empleados para producir muy poco y hay una bomba de tiempo que desactivar y que tiene que ser sin costo social, obviamente. La delegación de ANSES en Y Córdoba. la delegación de ANSES, que tiene realmente un poder muy importante porque es el principal organismo de la nación en Córdoba, tiene a su cargo las asignaciones, bueno, todos sabemos lo que significa ANSES, y donde también ha sido un reducto de la Cámpora, donde la Cámpora se instaló políticamente y desde Con allí, Gabriela Esteves a la cabeza aquí en Córdoba. hizo una base de operaciones, realmente con este manejo discrecional que ha tenido la Cámpora de todas sus acciones. Entonces, bueno, me parece que sí, que De la Sota va a tener un rol importante, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber esta tensión entre lo que es la Cámpora, el kirchnerismo o la Cámpora cristina versus los gobernadores y el PJ tradicional. Bueno, habrá que ver quién desde los gobernadores o del PJ tradicional es el referente para esa renovación. ¿Será Sergio Massa? ¿Será José Manuel de la Sota? ¿Será José Luis Gioja? ¿Será alguno de los... ¿Será Urtubey? Bueno, es todo, digamos, una discusión que recién comienza. Pero me parece que es muy imaginable que De la Sota esté en esa conversación a nivel nacional con un alto nivel de exposición. La relación con Mestre también es distinta, es rara. No sé si alguna vez Mestre estuvo convencido 100% de la necesidad de acordar con Macri, como si estuviera en Oscar Aguad. Todos hablan de Oscar Aguad en algún cargo en el gabinete, como si estuvo Luis Juez, pero Mestre no estuvo del todo... Ahora parece un Minion, está todo amarillo pintado, pero lo cierto es que él no tenía intenciones de cerrar con Macri. Macri jugó muy fuerte con él y cerró este acuerdo. Y bueno, él hoy tuvo una declaración interesante, una entrelínea interesante, Mestre, que fue, ojalá Macri honre con obras la lealtad de Córdoba. Claro. Es un tiro por elevación, ¿no? Que se lo podría haber dicho en la intimidad y se lo dijo en público. Se lo dijo en público y con esta lógica que tiene Mestre de hacer política, donde todo es un toma de vaca. Claro. Así es. Juan, vamos a conocer los mensajes de la gente y ya seguimos charlando un poquito más. Muy bien, la gente que empieza a comunicarse. Juliana de la Cuesta le manda saludos a Juan Manuel. Está bueno que nuestros periodistas puedan demostrar que son tan buenos como los de Buenos Aires. Nos dice, pregúntenle al periodista si con Macri se va a acabar el verso de la deuda de la nación y nos van a sacar la tasa vial a los cordobeses. Nos pregunta Víctor Gutiérrez. Hablan de los rumores de De la Sota en el gabinete de Macri. Guillermo Padua, otro de los que nos escribe, le recordamos también que tenemos nuestra encuesta en marcha. ¿Cree que Macri va a lograr un cambio profundo en los próximos 4 años? 60% considera que sí, que lo va a hacer. Un 40% cree que Macri no lo va a poder lograr. ¿Va a lograr Macri un cambio profundo en la Argentina? ¿Puede lograr? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué sería un cambio profundo en Argentina? Bueno, porque me parece que tenemos que empezar a ver eso, las expectativas que tenemos. ¿Cuál será el cambio profundo? ¿Un sinceramiento del dólar? Es económico, digamos, ¿no? Cambio económico. ¿Un cambio económico o hay un cambio de modos? ¿O es necesario un cambio de republicanismo? Me parece que son varios frentes abiertos y que los cambios, creo yo, no van a poder ser... van a tener que ser quirúrgicos, por un lado, porque el esquema que quedó con el kirchnerismo, donde hay realmente, a mí en lo particular considero que hay cuestiones como la asignación universal por hijo, que son grandes logros de este gobierno, y también tenemos por otro lado el avance del narcotráfico o el flagelo del embarazo adolescente. Entonces me parece que hay mucho trabajo en lo social. Macri fue con una promesa en lo social muy fuerte, que es la pobreza cero, que es inalcanzable. Sí, no, bueno, sabemos que no hay posibilidades en ningún país del mundo que haya pobreza cero. ¿Cuál va a ser nuestra expectativa
dentro de 2 años, cuando tengamos que votar nuevamente, respecto de la pobreza. Conocer cuántos números, cuáles son la cantidad exacta de pobres, que no lo sabemos porque el INDEC está intervenido, ese sería un logro y posiblemente lo sea, para comenzar a aplicar políticas concretas respecto de la pobreza. Entonces me parece que ahí va a haber muchas de las expectativas personales que tenemos, porque al no haber, lo colectivo, la mitad más uno, para usar un término de Boca que también le viene a Macri, la mitad más uno del país dijo queremos un cambio, pero no me parece que no dijo muy bien qué tipo de cambio querían. Quería un cambio de modo seguramente, donde la prepotencia que el kirchnerismo ejerció siempre, pero muy profundamente luego de la muerte de Néstor Kirchner, tenga un coto, tenga un límite, y ese va a ser un cambio seguramente, pero ese cambio está supeditado a todos los otros cambios. Si hay una devaluación masiva del 50%... Sí, seguramente va a generar un rechazo en algunos sectores muy importante. Por eso, en este tema es importante, me parece también, la función de este próximo gobierno en cuanto a cerrar la famosa grieta, ¿no? Es un tema muy complejo el de la grieta, porque la verdad que ha sido instalado con tanta vehemencia y con un relato también muy mentiroso, que va a costar. Creo que ese desafío va a ser interesante y va a costar. Va a depender mucho de los gestos que haga Macri y su gabinete respecto en el diálogo con los gobernadores, sobre todo. La mayoría de los gobernadores son peronistas, si bien es cierto que tiene a María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es del PRO, pero la mayoría de los gobernadores son peronistas, entonces allí va a tener que haber el primer gran gesto de Macri de convocarlos a los gobernadores a una mesa de negociación para tratar los múltiples problemas que tienen las provincias. En el caso de Córdoba, recién preguntaba por la tasa vial, y ese es uno de los primeros temas, no la tasa vial en sí, sino el financiamiento que va a necesitar Córdoba de parte de la Nación en 2 temas cruciales, la caja de jubilaciones. Sí, Schiaretti dijo que le iba a sacar a la tasa vial. Bueno, pero Schiaretti y Mestre hicieron la campaña con la billetera de otro, la billetera de Macri o de Scioli, porque ellos decían, no, nosotros cuando cambie el gobierno arreglamos todos nuestros problemas económicos y bueno, hacemos Disneylandia en Córdoba. Sí. Pero la verdad es que hay una negociación ahí, porque no solamente el tema de la caja, sino el tema de la usina de Pilar, donde hay un desfasaje entre lo que es un tema complejo y técnico y difícil de explicar, pero básicamente lo que vende, el precio que la Nación compra la energía generada en Córdoba no alcanza para solventar el gasto de la usina de Pilar, y eso está generando un desfasaje millonario. Sí. Entonces, bueno, digamos, es toda una negociación política y económica que comienza en nada. O que ya comenzó. Por último, haciendo mucha futurología, ¿te imaginas a Cristina siendo candidata de nuevo en 2019 o es un retiro anticipado ya? No imagino al peronismo permitiendo eso. Premiando a Cristina. ¿Por qué? No porque Cristina, más allá de la valoración que pueda tener la ciudadanía o una parte del electorado, incluso una valoración histórica y que más tranquila podamos hacer del gobierno de Cristina, me parece que el peronismo le va a reprochar siempre a Cristina haber puesto a un piantavoto como Aníbal Fernández por un capricho como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y haberle hecho perder a Daniel Scioli la presidencia en la primera vuelta. Y me parece que el peronismo es sumamente cruel con los perdedores. No hay ningún gesto de humanidad en el peronismo cuando alguien pierde. Es así el peronismo. Siempre lo fue, y está muy bien que lo sea, es su dinámica política. Sí. Y me parece, bueno, lo que hablamos al principio, la interna en el peronismo va a ser realmente muy fuerte, los pases de factura. Ayer en el búnker de Scioli, el sciolismo realmente bramaba, lo dejaron solo, lo traicionaron. Claro. Más allá de la escenografía, más allá de las banderas, más allá del bombo y de el semibaño de pueblo con la cámpora, en el sciolismo... Se lo vio solo a Scioli. El Scioli estuvo solo. Sí, se lo vio solo. Desde que fracasó el plan de Cristina. ¿El plan de Cristina cuál era? El plan de Cristina era ganar la provincia de Buenos Aires y recluirse allí con la cámpora y su estructura. Cuando fracasó ese plan, el 25 de octubre, Cristina prefirió que Scioli perdiese. Claro. E hizo lo posible para que Scioli perdiese. Jamás lo nombró. No fue,
no fue ni lo avaló, y cuando ya Scioli lograba despegarse de ella, lo avalaba. Claro, es como que le jugás en contra siempre. Bien, Juan, seguramente va a quedar mucha tela para cortar y va a ser los próximos 15 días de un movimiento muy intenso en cuanto a nombramientos, a figuras y a especulaciones, y ya a partir del 11 de diciembre, un trabajo intenso para ver cuáles son las primeras medidas que va a tomar el gobierno, ¿no? Totalmente, y tenemos una fecha clave en la política argentina. Lamentablemente las fiestas se transformaron en los últimos años en un momento de muchísima tensión, sobre todo en el conurbano bonaerense. Va a asumir una gobernadora nueva, muy joven, con experiencia de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, pero no en un lugar tan complejo como es la provincia de Buenos Aires. Y su primer desafío seguramente va a ser esto, mantener la paz social en el conurbano bonaerense, donde se han jugado siempre intereses muy oscuros, muy ocultos, en un contexto de extrema pobreza. Bien, Juan, muchísimas gracias por haber llegado. Vamos a una pausa y ya regresamos. Está Javier Preto ya en nuestros estudios. Vamos a hablar de lo que significó Córdoba en la elección nacional y de cómo comienza a delinearse este próximo gobierno que encabeza Mauricio Macri y que va a asumir la presidencia a partir del próximo 10 de diciembre. Centro Empleados de Comercio, eventos sociales, consultorios médicos, farmacia y ahora disfruta del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas. Centro Empleados de Comercio, compromiso y participación. Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579. Marcelo Cuevas Automotores. Autos 0 kilómetro y los mejores usados. Ahora en Avenida Uruguay 108. Teléfono 435-669. Marcelo Cuevas Automotores. Facilidades y la mejor financiación en 0 kilómetro y usados. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Sarabaram, tira la basura en el touch. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Sí.